hace poquitos días recibí con alegría la noticia que se estaba gestando ante el Honorable Consejo Deliberante de San Nicolás la inclusión de una fecha para identificar a la radiodifusión nicoleña, que en definitiva la formamos todos los que hemos pasado o pasamos frente a un micrófono, que ahora se cumplen 50 años de la primera emisora, que fue la AMLT 24, y me asombró gratamente que haya sido una iniciativa de aquellas personas que ingresaron promediando la antigüedad de la emisora, es decir, entraron 30 años después de inauguración, por razones de edad, obviamente, y se involucraron inmediatamente en esto que, sin duda, cuando uno lo vive muy de cerca, es una pasión, y que haya salido de allí, de esa gente, la intención de forzar la voluntad de los concejales para que se designara un día, se concretara, y felizmente se concretó. Pero aquí está alguien que ha sido motor en todo esto y compartió la idea de un querido amigo ya desaparecido. René Cotini con nosotros. ¿Cómo te va, querido René? Gracias por venir. No, por favor, un gusto realmente, Miguel. Un placer, como siempre, y enfrentarnos nuevamente al micrófono después de tanto tiempo, ¿no? No nos vamos a tirar con nada, así que estamos en terreno neutral. Seguro. Bueno, vos me contabas recién que la idea surgió por primera vez de labios de Rubén Osmar Lescoulier, exactamente. Él, quien recordamos tanto. Ya lo creo, un gran tipo. Él en un momento, en una de las charlas de Café Tantas, en los últimos años, le comentó a la audiencia, bueno, él estaba haciendo un espacio más allá de los micros habituales que hacía a diario, los sábados también en la mañana en LT24, allí desde las 6 y hasta las 9, y yo le iba a dar una mano en lo que hace a la cuestión técnica y participar también a veces al micrófono, y si él no iba por alguna situación también conducirlo. Claro. Bueno, resulta que ya se había tornado también habitual que a partir de las 9, 9:30, cuando estábamos liberados, nos íbamos a tomar un cafecito por ahí cerca, y momento de charla, de distensión y demás. Y en una de esas charlas él me comenta que yo ya había estado pensando en otra cuestión paralela que hace a esta situación que ya la vamos a comentar. Y en ese marco me dice él, qué lástima que no haya tenido nunca la idea el Consejo Deliberante de instituir un día como para homenajear a las emisoras, tomando como base, sí, obviamente lo que fue el nacimiento de Radio San Nicolás, porque que fue la primera, por supuesto. Entonces él me dice esta cuestión de que qué lástima el Consejo nunca hubiera tomado la iniciativa de poner una fecha que las identificara a las radios justamente. Entonces le propongo hacerlo, y bueno, él siempre, y nada, pero ya qué vamos a hacer, y qué sé yo, bueno, siempre se tiraba menos la cuestión. Se ponía negativo en algún momento, sí, ¿no? sí, totalmente, y era difícil sacarlo de esa situación. Pero bueno, lamentablemente también los hechos hicieron imposible que esto lo emprendiera él, porque cuando, más allá de mis insistencias, lamentablemente todos han conocido ya el desenlace, y muy rápido, por cierto, en cuanto a su salud y su salud le jugó una mala pasada. Claro, su posterior fallecimiento. Entonces, más allá de todo esto y teniendo ya la idea en la cabeza, digo, bueno, ¿por qué no encararlo yo? Y así me lo propuse, y entonces empecé a pensar a ver cómo hacerlo. En principio lo había estado hablando allí con algunos colegas, y entonces surge la cuestión de hacer una carta al Consejo, previendo que a lo mejor el Consejo me iba a plantear que no iba a ser posible, o por más que nada a lo mejor un recelo de algunos otros medios. Pero bueno, más allá de todo eso, la carta la hice, la llevé los primeros días de mayo, me acuerdo, sí, cerca de las 3 de la tarde, si no me equivoco, 2 y pico, 3 de la tarde, pensando que iba a encontrar a lo mejor a algún trabajador allí de lo que es propiamente el Consejo, pero no ningún edil. Y por sorpresa y grata, por supuesto, me topo con el propio presidente del Consejo, el ingeniero Sergio Ponce, que me la recibe en mano justamente y me propone hablar allí en el despacho de él. Le adelanto en parte lo que era la iniciativa, y ahí mismo me dice él, mira, yo creería que no va a haber inconvenientes, al contrario, pero bueno, no pasa por una decisión ¿Sabés qué mía. pasa? Perdón que te interrumpa. Sí. Lo que
Los que no comprendan esto, al margen de la emisora, se trata de un hecho fundacional que hizo a la ciudad. ¿Seguro? ¿Se das cuenta? Porque hasta ese momento, el que ha leído algunas páginas sobre la historia de la radiodifusión en la Argentina, sabe que se había abierto, después de muchísimos años de buscar, la posibilidad de licitar emisoras de baja potencia en distintos lugares importantes del país. Acá lo más cercano que había era Junín y Rosario, obviamente. Después no había. Junto con San Nicolás nace la radio de Zárate y la radio de Pergamino también, que salió con unos meses de retraso. Es decir, que para todos en ese momento se abrió una posibilidad que se venía pidiendo desde mucho tiempo, ¿no? Es decir, darle vida propia con el medio de radiodifusión. Te interrumpía nada más que por eso. No, y viene bien obviamente el comentario porque por ahí pasó la esencia del pedido, el hecho de que se pusiera una fecha que, como también hoy decías, enmarcara absolutamente a todos los medios, porque si bien se toma la fecha fundacional de lo que ha sido la AM propiamente de LT24, se trata de enmarcar a todo el resto de los medios de radiodifusión en esto. Bueno, pero más allá de esta situación, yo veía la posibilidad de que se me pudiera llegar a objetar un poco esa cuestión, ¿no? Sobre todo en un año político, viste, se te cruzan todos este tipo de cosas que en parte no me equivoqué, debo decirlo, porque, bueno, esto, insisto, cronológicamente fue, como te decía, los primeros días de mayo, la presentación al ingeniero Ponce, el que me dice, mira, no creo que haya inconvenientes, pero bueno, esto no pasa por una decisión propia de ningún concejal, se pasa a una comisión, que es la de legislación, que lo va a tratar, y bueno, después se seguirán los pasos propios de una situación así. Y así fue. Lo que pasa es que después empezaron a correr los días y cuando caía la fecha de que estábamos bastante cerca ya del próximo, inclusive 10 de octubre, que no resta nada ahora, pero en aquel momento tampoco mucho, haría cerca de un mes atrás, vuelvo a reflotar el tema porque me llamaba la atención. Él me había dicho, dice, seguramente, bueno, esto cuando pase a la comisión de legislación vas a ser convocado como para allí refrendarla, como para, si querés ir inclusive con alguna otra persona que plantee esa situación. Sí, darle la formalidad del caso, ¿no? Sí, justificar un poco el hecho de por qué uno lo está reclamando y demás. Bueno, eso nunca había pasado, nunca llegó. Entonces, por eso yo digo, bueno, se va a quedar allí en el Consejo arrumbado en algún escritorio, era una lástima. Yo más que nada quería saber si se podía dar o no, porque tenía, por otro lado... Además, vos fíjate, el 10 de octubre no es un 10 de octubre más, del próximo 10 de octubre son 50 años en que oficialmente tiene Radio San Nicolás. Porque podemos tomar también fechas fundacionales de la aproximación a la radio, lo que fue el circuito cerrado, que abastecía de un servicio de radio limitado a muy pocas manzanas de la ciudad de San Nicolás, ¿no? Sí. Exacto. Y te decía que fue un poco en paralelo con este tema el hecho de la intención de tener también un libro en idea a hacer, y quería ver si llegaba con los tiempos que esa situación se definiera antes de lo que podía llegar a ser la edición del libro, como para que quedara allí plasmado en esas páginas. Entonces por eso me urgía un poco el tema de los tiempos. Y ya te digo, hará un mes y pico atrás, cuando empiezo a ver que los días avanzaban y todavía no había llegado el momento de que se me convocaran y que se me dijera nada respecto a qué podía llegar a pasar con ese reclamo al Consejo, esa solicitud más que nada al Consejo. Es un día que cuando va justamente a LT24 el edil Danilo Petroni, le comento sabiendo además que él era integrante de la comisión que debía justamente tratar esto. Entonces él me dice, sí, lo estuvimos viendo, dice, yo tampoco creo que no haya demasiado inconveniente, pero me dice ahí justamente lo que más o menos yo pensaba. Dice, mira, te aconsejo a lo mejor que lo hables con colegas, que si se puede desde el medio acercar alguna nota de parte de algunos referentes, de algunos otros medios también, y también charlarlo, dice, porque para darle más peso a la solicitud. Bueno, le digo, no hay problema. En ese momento lo hablo con la actual dirigencia de la radio, allí con esta gente de Villa Constitución que se vino a sumar justamente a LT24, Helio Cabrera y Diego Bellioni, particularmente con Helio Cabrera,
y le comento el tema y me dice, sí, sí, vamos a darle para adelante, no hay problema, hacemos una carta similar a la que uno había hecho en su momento allá por mayo y presentada, para también hacerla llegar a algunos medios, que algunos titulares de los mismos pusieran allí su firma y avalaran esa solicitud. Y bueno, es así que se hizo, y bueno, también después el resto de las cuestiones burocráticas de la situación derivaron también que fueran pasando los días, hasta que más o menos un par de semanas antes de lo que fue propiamente la concreción de que esta situación se avalara, se aprobara en el Consejo, vuelvo a hablar con el doctor Petroni y me dice, mira, esta semana lo voy a poner ya en carpeta y no creo que en menos de 15 días, justo era una semana en que propiamente no iba a haber sesión del Consejo, saben bien que las sesiones se hacen cada 15 días, entonces en esa semana justo no coincidía con propia sesión, pero sí con reunión de legislación. Entonces se había comprometido él a reunirse, porque además, bueno, el pedido ese también había sido elevado al Ejecutivo de manera paralela. Cuando ingresa al Consejo, unos días después, el propio Consejo lo derivó al Ejecutivo. Y allí también podíamos seguir a través de lo que era el desarrollo de lo que uno entrega al Consejo y según lo que solicite, cómo se van sucediendo los pasos. Y bueno, ahí veíamos que había pasado por diferentes oficinas de la municipalidad que hacen a esta cuestión, a esta solicitud. Y entonces, una vez apurado un poco esos trámites, es que justamente me dice el edil Petroni, mira, dice, seguramente, fue un lunes creo, seguramente dice en la reunión de mañana, martes, en aquel momento, se va a tratar en el Consejo justamente esto y calculo que ya va a salir aprobado y en la próxima sesión, una semana posterior, seguramente se termina aprobando. Y así fue, en la sesión en lo que es la comisión salió por unanimidad aprobado para ser tratado en la sesión posterior. Y fue así que se trató, y hace ya un par de semanas, si no me equivoco, ¿no?, que se termina aprobando por unanimidad de los presentes. Un solo edil no estaba en ese momento, José Corral, pero el resto de los ediles, todos a mano alzada, levantaron la mano. Que no tenía razón de ser negarlo. No, pero bueno, insisto, yo preveía que a lo mejor alguna cuestión, vos sabés y sos del palo antes que yo y por ende tenés más experiencia en esto. Lamentablemente muchas veces hay cuestiones de celos, sonsos para uno y demás, pero celos al fin y el hecho de esa situación que podía llegar a derivar en algún reclamo, no a uno, pero sí a lo mejor a los ediles, como dije hoy, en cuestión política también tienen que cuidar esa suerte de internas que no se declaran, pero que existen. Existen, exactamente, exactamente. ¿No? Es innegable que uno no lo quiera reconocer, más allá de que los que a lo mejor se ponen en ese juego no quieran plantearlo como tal. Pero bueno, insisto, no me equivoqué en el sentido de que después me lo planteaba el mismo concejal Petroni cuando me decía sí, veía, él inclusive me lo planteó, él no, ni siquiera le tiré yo la idea de el temor que yo tenía de que a lo mejor eso pudiera llegar a no salir por esa cuestión. Entonces, por eso es que él propone de la cuestión de presentarlo con avales de algunos otros medios. Y bueno, se dio la sesión en el Consejo hace ya te digo 2 semanas, si no me equivoco, y en esa sesión hizo uso de la palabra el propio Petroni, que le agradezco mucho porque realmente fue uno de los que en esta última etapa sobre todo se movió más, ¿no? Claro, se había puesto el tema al hombro y lo movió, y ahí por mano alzada pude ver ese sueño realidad y acordarme en ese mismo momento de Rubén y dedicárselo internamente, porque bueno, lo que él había pensado en su momento y que no se había animado por esas cuestiones de la vida a poder llegar a concretar por lo menos el reclamo, así el pedido en forma fehaciente, bueno, ahora se ve realidad ya y es un honor. Bien, pero vos citaste y luego lo voy a aclarar, dijiste también el redactar un libro. Claro. ¿Lo has hecho? ¿Lo han hecho? ¿Cómo es el tema? Fíjate hasta dónde estoy enterado, hasta ahí nada más. Claro. Bueno, el libro se terminó haciendo. Yo en realidad esto lo pienso también, eso sí, fue una cuestión mía de pensar hace cerca de 3 años atrás. Bueno, en tal año va a llegar el 50 aniversario de LT24, qué lástima que no quede algo plasmado
en texto también de aquel momento, más allá de que obviamente lo que está hoy día de escritos van a decir que en el año 10 de octubre de 1969 se creó y será cuestión de sacar números nada más. Pero bueno, me parecía que algo tenía que haber propiamente de estas fechas, ¿no? Del 50º aniversario. Y bueno, eso lo pensé, insisto, y en aquel momento se lo propongo a alguien que estaba en aquella oportunidad trabajando allí, sobre todo porque no tenía y no sigo sin tener elementos propios allí en donde resido de lo que hace a la cuestión de computación y demás, entonces me hacía como se te dificultaba mucho claro, más para la obtención de... claro, entonces se lo propongo en aquel momento a una colega que después con el tiempo ya también dejó propiamente esa actividad, por lo menos de desarrollarla allí en Radio San Nicolás, Florencia Chuternasti, porque además yo sabía de que a ella le gustaba mucho el tema de la escritura y demás, y muy lectora. Entonces me dice, sí, no hay problema. Bueno, pero después yo también me quedé en el hecho de confiado de que todavía faltaba tiempo, iba estirando la idea. Y te corrió el almanaque, se te puso adelante. Claro, exactamente, porque mi idea en realidad era simple y llana, nada no se va a encontrar cuando vea la luz el libro, un bestseller ni mucho menos, sino el hecho de lo que yo tenía intenciones en aquel momento, que terminó siendo así, un libro en el que se reflejara por la propia voz de aquellos que hoy día tenemos todavía con vida, de los que fueron los fundadores, le hace Aldo Ramini y Manuel Marchiano, de cómo pensaron el medio, cómo surgió esta iniciativa, cómo la llevaron a cabo, algunos entretelones durante esos 50 años, algunas anécdotas. No van a encontrar ningún nombre, ni se les ocurra poder buscar allí algunos, ni siquiera de programas que han sido señeros y que obviamente deben ser reconocidos, y lo mismo que personas que han pasado por el medio, pero yo no quise entrar en eso por dos motivos. Uno, porque no era mi intención, era el hecho, más que nada... y después el tema de las omisiones involuntarias. Totalmente. Yo, como vos bien decías, yo en el medio llevo casi 30 años, pero hay casi misma cantidad de tiempo anterior a mí que no puedo pretender registrar todos los nombres que han pasado, que vos sabés más que yo, pero han sido muchísimos. Escúchame, después de hablar contigo, después de las 10:30, lo tengo comprometido a Natalio Gulich, porque yo le decía a Natalia la otra vez, hablando de Bueyes Perdidos, digo, ¿te diste cuenta que nosotros en octubre, yo dije nosotros, hablando de él y yo, sí, cumplimos 50 años de radio? Digo, no es poco, 50 años. Entonces, de ahí surgió y por ahí vos empezás a barajar nombres, te falta gente, vos sabés que había, sí, pero mirá, venía... qué sé yo, de Villa Constitución, alguien en el informativo, bueno, buscar para ver si en la memoria si lo podés encontrar, es muy difícil. No, totalmente, y además tengo una experiencia cercana, insisto, igualmente no era mi intención desde el vamos, ya solamente desde el principio en que se me ocurrió esto era el hecho de enmarcarlo en poner énfasis en lo que había sido el motivo de que eso se concretara, de quienes lo habían hecho en su momento, obviamente se los menciona allí a los 5 que fueron los primeros en pensar esto, cómo lo fueron concretando. Justamente hay parte también que evoca lo que fue el tiempo anterior, que le sirvió de cimiento como para que después pudieran llegar a... O sea, el circuito cerrado. El circuito cerrado, claro, algunos comentarios muy breves, pero comentarios al fin, que al fin y al cabo, insisto, son el sustento de lo que vino después, sin duda. Entonces por ahí pasó la cuestión. Y después por también la experiencia de hace un par de años atrás, otro colega también hizo en su momento un libro, pero más que nada haciendo énfasis en lo que era su vida en relación con la radio, ¿no? Claro, hay enfoque, es decir, vos podés escribir sobre un tema desde un ángulo y viene otro y lo hace con la misma dignidad que vos, desde otro ángulo, digamos, tomando la gente o tomando las décadas, es decir, cómo se evolucionó. Claro. Hay muchísimas formas. Y a él le pasó justamente que lo enfocó por ese lado, de plantear nombres y de decir, bueno, esta persona hacía tal cosa, esta persona que venía de tal lado hacía tal otra. Y después pasó que hay personas que no se encontraron y que le plantearon, no sé si como reclamo, como dolor. Entonces, bueno, digo, tampoco es justo, porque no, por uno supuesto, no quiere... Uno se disculpa. No lo hace muchas veces. No hay un diario que alguien claro. haya escrito un diario día por día, claro, ¿no? De tanto tiempo, dejando impresas, sí, tantas, lo que sean anécdotas o la gente que trabaja, los horarios, no sé.
lo que Sí, sí, te porque puedas imaginar. además sería muy injusto enfocar en nombres de solo algunos de los que han pasado, que han sido tanta y tanta cantidad en diferentes funciones. Vos sabés bien Pero por cuánto supuesto. personal implica todo un trabajo de Pero medio. yo sacaba cuentas el otro día cuando hablaba por privado con Natalio, y uno queda asombrado de la cantidad de gente que trabajaba. Inclusive cuesta más retener los nombres porque muchos dejaron, mucha gente probó, estuvo una temporada, después dejó. Pero vos recordarás, porque te debe haber tocado cuando ingresaste, que había un plantel que estaba de lunes a viernes. Y después el sábado cambiaba todo, porque había que darle el feriado reglamentario a la gente que trabajaba de lunes a viernes. Claro, sí, sí, sí. Entonces entraban allí los sustitutos, que fueron muchos, porque muchos, si trabajaron una vez por semana no les rendía y además dejaron después. Y otros que siguieron haciendo otras cosas, ¿no? Sí, sí, por eso digo que en realidad me temía esa situación, e insisto, porque no era mi primera intención el hecho de poder llegar a omitir algún nombre y a enfocarlo por ese lado. Entonces, volviendo a la idea original, como te decía, era el hecho de reflejar en palabras de aquellos hacedores del momento, que todavía tenemos la suerte de que estén vivos, que nos contaran sobre sus experiencias y bueno, así fue que se fue armando esto, que inclusive también en su momento, cuando esta chica que te decía que después decide dejar el medio y dedicarse a otra actividad, también se va obviamente, entonces se lo planteo a Rubén, le digo, dame una mano, le digo, a ver que, insisto en el hecho también, uno, la primera experiencia en esto, tampoco, más allá de que no busca escribir, insisto, un bestseller ni mucho menos, pero por lo menos que quedara algo discreto, ¿no? Y que por quedara supuesto, es un relato, bien. Claro. Es una memoria que has escrito de los datos que te ha dado la gente que estuvo en la parte fundacional. Exacto. Que fueron los Entonces, dueños. a razón de eso es que digo, bueno, le propongo a Rubén también embarcarse en esto. Lamentablemente, insisto, fue unos meses antes. La primera, justamente, entrevista que le hago a Aldo Ramini en su casa en Villa Constitución fue justamente acompañado también de Rubén. Y bueno, después, insisto, fue poquitos meses de su deceso, así que también quedó trunco eso. Y después digo, bueno, no importa. Sigo yo solo, al menos haciéndolo. Pero está bien, porque además uno puede concatenar esto con un sentido y merecido recuerdo para Rubén Lescollier, que seguro no solamente fue un gran amigo de todos nosotros, con otros tuvo más amistad también, porque trabajaron mucho, ustedes trabajaron muchísimo juntos en muchas actividades radiofónicas. Exactamente. Y eso solidifica más todavía, ¿no?, el trato. Entonces, bueno, insisto, me embarqué solo, digo, por algo se han dado las cosas y igualmente esto tiene que seguir. Lo que sí sabía yo de que no iba a tener los fondos necesarios como para costear una edición. Entonces digo, bueno, de última lo hago y si no pasa nada de que no se pueda conseguir quien lo cubra, quedará ahí, en algún momento se hará. ¿Vos lo ofreciste a algún productor como para que le intentara? No, yo lo primero que hago en cuanto al ya casi el libro en sí, en lo que hace a los escritos originales, ya a mi gusto estaban definidos. Lo que hago es hablarlo ahí sí recién con la gente del medio. Lo mismo que con el tema de la instauración allí a través del Consejo del Día de la Radiodifusión, se lo planteo recién cuando esto toma estado público. Ni siquiera lo hice antes. Antes fue una decisión, insisto, propia, entre comillas, porque había sido originada. Pero acá no se trata ni de meterse con una organización empresarial que tiene derecho a hacer lo que ellos consideren necesario, sino, a lo mejor reitero mucho el término, es un hecho fundacional. Supongamos que ese 10 de octubre del 69 se hubiese inaugurado la red de agua potable, debe ser una cosa muy importante. Seguro. Bueno, esto es una radio y la primera que empezaba a marcar. Ahora fijémonos en el dial, tanto de FM, por ejemplo, la cantidad de emisoras que hay, todas encuadradas, ¿no? Seguro, yo insisto, lo planteé recién cuando había ya llevado la carta y había tomado estado público, porque en una oportunidad el concejal justamente Ponce menciona en una charla allí mantenida con una colega
en lo que implicó una nota un día para saber los temas a tratar en esa oportunidad. Te estoy hablando, insisto, los primeros días de mayo, presentar el escrito con respecto a lo de radiodifusión. Y unos 15 días después, más o menos, 20, una nota a través de la radio con este edil que nos comenta los temas que se habían tratado, y allí él lo hace público. Entonces yo ahí sí me veo en la obligación de plantearlo al medio, porque digo, o sea, no lo veía necesario a tocar hoy día al medio, porque hoy día no están los que hicieron el medio al frente. Entonces me parecía tampoco innecesario. No es gente inclusive tampoco propiamente de Villa Constitución, y a lo mejor lo veían como algo que, bueno, si nosotros estamos un poco mirando todo desde afuera, hasta qué punto realmente le podía llegar a molestar o no, o embarcarse en esto. Bueno, la cuestión que, insisto, lo hago recién en estado público con la misma dirección hoy día de la emisora, cuando toma estado público a través de la palabra del concejal. Y lo del libro, lo mismo. Lo del libro, cuando yo veo que ya estaba hecho, porque también tenía miedo de no poder llegar con los tiempos y demás, que algo sucediera. Entonces, cuando recién lo tengo hecho, le digo, justamente en una charla que tengo en un momento allí de tarea matinal con Helio Cabrera, actual director, le digo, mira, está esto hecho, Helio. Le digo, si ustedes le parecen, esto toma estado público. ¿Por qué? Porque yo no tengo fondo como para hacerme cargo de una edición. Y si ustedes ven la posibilidad de que de alguna forma esto se haga, bienvenido. Y si no, queda como anecdótico. Y entonces él mismo dice, no, encaralo, terminalo, que nosotros lo vamos de alguna forma a solventar. Y bueno, ahora estoy esperando que eso termine viendo la luz, porque ya todos los nexos habido y por haber, los escritos que se hicieron para poder llegar a hacerlo, ya están en la gente que se encarga. Y es cuestión de ahora, si no es el propio 10 de octubre, en fecha dentro del mes de poder ver la luz. No se llega obviamente con la Feria del Libro, porque tampoco era la idea. Claro, ni uno sabía la fecha de la feria. Y además, cuando se lleva a impresión un libro, si la editorial primero hace un repaso, claro, correcciones, posicionamiento, sí. separaciones y demás, que eso tiene su correlato en tiempo. Seguro. Sí, por eso te te va decía consumiendo muchos días, ¿no? Que ni siquiera tampoco uno sabía las fechas en las que el municipio había optado por hacer la feria. O sea que nosotros lo queríamos encarar, o yo, insisto, mi idea era encararlo para el 10 de octubre, por lo que significaba para el medio. Claro. Lo otro fue fortuito. Si la feria se hubiera hecho programada para el 14, bueno, se hubiera mencionado, obviamente, y hubiera estado la posibilidad de presentarlo. Y porque muchas veces me dicen, ¿se va a presentar en la feria? No, le digo, porque la idea no era original de eso, porque aparte tampoco se conocía. La edición. No, pero aparte, insisto, tampoco se conocía la fecha de la feria, cuando ya nosotros teníamos, y yo sobre todo en mente, la fecha del 10 de octubre. Claro. O sea cual fuera la fecha de la feria, lo importante era relevar el 10 de octubre, que es donde se hacía mención al porqué del libro. Y bueno, si Dios quiere, en tiempo más estará justamente eso viendo a la luz, así que va a ser otro gusto ese, sí, en particular mío, porque bueno, insisto, lo pensé hace unos 2-3 años atrás y bueno, temía de que no lo pudiera llegar a concretar, y bueno, ya está. No es cuestión de tener un invitado y uno exagerarse en los elogios, pero yo debo reiterarlo por una cuestión de principio, que me impresionó muy bien el hecho de que esto haya nacido de gente que se incorporó cuando la radio ya tenía cierto periodo de experiencia, ¿no es cierto? Y que se haya amoldado a ese trabajo y haya de ahí continuado y sigan en este momento adelante. Las circunstancias comerciales de una radio cambian, como cambian la de una zapatería, la del país y demás. Estamos muy acostumbrados a todos esos vaivenes. Sería injusto no reconocer el trabajo de quienes lucharon para darle a San Nicolás una radio. Ese sería el aspecto fundamental, primordial, ¿no? Sí. Primordial. Después el desarrollo, hoy lo dan las circunstancias, los tiempos, en definitiva las personas, ¿no? Sin duda. Así que bueno, ya el 10 de octubre nos toma como parte integrante de esa vida de radio, y en lo que, volviendo al principio, la cuestión de que se haya desde el Consejo, me parece, sí, no porque haya, insisto, hecho algo yo,
respecto a eso, con buen tino que lo haya decidido. Pero hay que moverse, René, hay que ir, hay que hablar, y hay que hacerlo, porque vamos a hacer tal cosa, vayan, no. Vamos a hacer tal cosa, tenés que involucrarte fundamentalmente. Y cuando pasan cosas así, siempre hay alguien que lleva el peso más grande, ¿no? Por eso, otro apunte, cuando tengas el ejemplar, espero contar con uno para poder leerlo con tranquilidad, y el hecho de no citar me parece excelente. Yo hubiese hecho lo mismo. Sí, porque me se parece puede de pronto, qué sé yo, alguien ofenderse por una cosa mínima que uno ni siquiera ha querido provocar, el hecho de una omisión. Hizo tal cosa, recibió tal premio. Y insisto, porque en algún momento esto ya provocó alguna polémica en algún sector, el hecho de que obviamente los fundadores de la radio se mencionan, y sería ilógico ahí sí que no se mencionaran, más allá de que muchos saben a lo mejor que no se terminó de la mejor manera con alguno de los integrantes de aquella situación dada hace 50 años o más, en realidad, atrás de lo que fue la conformación de esa sociedad. Hubo pero eso será motivo de que algún día se siente alguien de ellos, seguro, y redacte lo suyo, totalmente, desde el enfoque de lo personal. Pero aclaro, porque alguien me objetaba después, dice, ¿y cómo no van a aparecer los nombres de por ejemplo, Martí? ¿Cómo que no va a aparecer? La pucha. No va a aparecer sucintamente en lo que me podría haber contado Martí si hubiera estado vivo, obviamente. Lógico. Pero porque mi idea era sacarle provecho a los que hoy día están, y hoy día están justamente los que llevaron la radio hasta hace 6 años atrás, cuando deciden desprenderse. Sí. Justamente Marchiano y Ramini. Ajá. Para atrás ya no estaba, hace pila de años atrás, lamentablemente, Garro, no estaba más tampoco Adolfo Martinelli, no estaba más tampoco Julio Martí, pero son partes fundamentales. Fundamentales, claro que sí. Son partes fundamentales, inclusive yo ahora me entero, por ejemplo, y lo cuento como anecdótico, y para aquellos que a lo mejor conocen un poco de aquellas situaciones, que no soy quien para tampoco develarlas, porque las desconozco también en cuanto a qué puede haber sido provocado de alguna cierta enemistad en algún momento. En realidad Ramín recibe, lo nombro a Ramín en el hecho de que fue, insisto, con Marchiano, los últimos que en su momento, hasta cumplir ellos propios 50 años con la actividad, porque me decían, nosotros sacamos cuenta de que habían sido 6 años en el circuito cerrado, más los 44 en sí efectivos que estuvieron en lo que fue la vida propiamente de LT24, ellos cumplieron sus propios 50. Cuando ellos deciden poner justamente dar un paso al costado en cuanto a desprenderse del medio, era porque estaban acuciados económicamente, pero también porque habían visto reflejados los 50 años de esa actividad propia de ellos. Claro, porque ellos toman los 4 años que fueron muy positivos, los del circuito cerrado. Claro, 6 años del circuito cerrado y los 44 al momento de que ellos deciden desprenderse. Y, insisto, para el libro me comenta en una oportunidad justamente a Ramini, cuando me dice cómo surge esta cuestión de que el que le ofrece ser partícipe, parte de la sociedad en aquel momento, un día en la calle es Martí, que lo para porque ya Ramini estaba haciendo lo que era la cuestión de propaladora. Aquí propaladora móvil. Claro, entonces un tema que se relacionaba con la cuestión de los medios, entonces le propone el propio Martí a Ramini una sociedad que se había pensado por el lado de Martí con otras personas, y derivó le suma, claro, la propuesta. O sea que miren, esos tipos de anécdotas eran las que me gustaban reflejar, y bueno, quedaron. Y se logró. Bueno, cuando tengas el libro te espero. Pero cómo no va a ser un gusto. A charlar directamente sobre algunos de los temas que surgen en el libro. Seguro. Gracias por haber venido, René Cotini. Por favor. Gracias a vos por darte este espacio, en realidad dar el espacio a lo que era la cuestión del mundo de la radio, tocado en este aspecto de lo que es el Día de la Radiodifusión y el propio libro, y en este caso como representante vos hoy día de Mitre, y gracias a los otros medios que dejaron un poco de lado esa cuestión que, insisto, lamentablemente se ha dado de cierto requemor, cierto celo y demás, y valorar los que han estado justamente, que han sido, gracias a Dios, varios que o han querido hablar al aire o lo han comentado ellos mismos. Pero bueno, porque, insisto, 2 minutos últimos en el hecho de que, sobre todo la elección del Día de la Radiodifusión, que se tome como el Día de la Radiodifusión en San Nicolás, no desde lo que fue emprenderla desde un propio medio. Fue casual, circunstancial que lo hiciera LT24 hace 50 años atrás, pero en realidad que el 10 de octubre, como yo pensé, sea declarado Día de la Radiodifusión, lo hice
y lo aseguro, por el hecho de pensar que se valorice la cuestión de la tarea esta que hacemos con tanto amor, desde tantos medios, porque no solamente los principales medios son los que hacen radio, hay muchos y noto que a lo mejor desde algún lugar recóndito también se merecen. Todos van teniendo su posibilidad. Seguro. Gracias nuevamente, René. No, por favor, a ustedes. Corte, Leo. Y sonó una triste